de regreso, amigos, así que ya saben, tienen que llamar al 522-2991 cualquier consulta. Ahora estamos con un invitado especial, como siempre nos acompaña el doctor Walter Dávila. Doctor, buenos días. Buenos días, bienvenido Karen. al programa una vez más. Sí, pues ahora vamos a tratar el tema relacionado con las pérdidas, ¿no? Que es el duelo. Claro, el duelo patológico, ¿no? Muy bien, vamos a ver un informe primero para que nuestros amigos tengan la idea de qué vamos a hablar. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos con el informe. Toda pérdida, como la de un ser querido, una relación afectiva o incluso un trabajo, origina un engrama de dolor emocional susceptible de provocar en el futuro trastornos impredecibles tanto en su gravedad como en su variedad. Los trastornos físicos que se producen en algunas personas después de la muerte de un familiar no son consecuencias directas de la pérdida sufrida, sino de la estimulación de los engramas recibidos a causa del duelo. Por otra parte, cabe destacar que el duelo consta de 4 fases y se convierte en patológico cuando el paciente no consigue pasar de un estado a otro. La primera fase del duelo es la negación, en la que el paciente no admite esa pérdida y se niega a aceptar la realidad. En esta fase suelen suceder los desvanecimientos en las personas ante tanto sufrimiento. En segundo lugar, se produce la fase de ira, en la que el paciente proyecta todo su dolor al exterior a través, por ejemplo, del llanto. En este momento es cuando el paciente comienza a aceptar la realidad y llega a la tercera fase o fase de negociación, en la que está dispuesto a hacer cualquier cosa para superar su problema. Finalmente, en la fase de aceptación, el paciente supera la depresión ocasionada tras la correcta percepción de la realidad y se dispone a seguir adelante y sobre todo a vivir. Es recomendable e imprescindible que el paciente, una vez superado el duelo, salga de casa y se distraiga con actividades o tareas que lo ocupen prácticamente todo el día para pasar el menor tiempo posible a solas con sus pensamientos, ya que de lo contrario podría recaer de nuevo. Muy bien, doctora, ya hemos visto un poco de qué es lo que trata, ¿no? El duelo patológico. ¿Nos puede explicar un poquito cuánto tiempo puede durar el duelo? Bueno, el duelo patológico está relacionado, por ejemplo, con la no aceptación de la pérdida. A veces cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido, a alguien que significativamente o emocionalmente ha significado mucho para nosotros y lo perdemos, entonces no lo aceptamos. Como no aceptamos, entonces ese problema se atasca en nuestro cuerpo. De tal manera que como no lo aceptamos, eso genera un duelo patológico. Pueden pasar 1, 2 años, 3, 4, 5 años, pero sigue el problema. La persona está en depresión, comienza a llorar, comienza a sufrir mucho, a pesar de que ya ha pasado muchos años. O sea, no ha hecho un proceso de duelo sano, de duelo normal, de duelo beneficioso para ella persona. Lo correcto es expresar, ¿no? Cuando uno tiene un sentimiento guardado, es expresarlo de repente por medio de las lágrimas. ¿Qué pasa con estas personas que no se expresan para nada? Claro, las personas que no expresan algún problema, algún sentimiento, alguna emoción que queda contenida, se utiliza el mecanismo de defensa que se llama retroflexión. O sea, esa energía queda guardada dentro del organismo. Y como queda guardado dentro del organismo, vienen las enfermedades psicosomáticas. Por eso vemos enfermedades de las úlceras, la gastritis, enfermedad del corazón, múltiples enfermedades a causa de esta energía acumulada y no expresada. Qué importante, por ejemplo, es expresar el dolor, expresar el llanto, expresar las emociones negativas para que de esa manera puedan salir. Porque muchos pueden confundir como que qué fuerte es la persona, ¿no? Esta persona no llora, pero ¿esto quiere decir tener fortaleza? No, no, al contrario, es ir en contra de la mismicidad del ser humano, porque el ser humano tiene pues sentimientos, emociones, hay momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de llanto, y cuando uno lo siente debe expresarlas, porque si no lo expresa, entonces iría en contra del mismo cuerpo y eso enfermaría pues el organismo. Doctor, estábamos viendo duelo patológico, pero ¿cuándo se dice que es patológico realmente? Claro, el duelo es patológico cuando no se ha resuelto de manera saludable el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se sostiene, por ejemplo, que esos tipos de duelos que son normales, todas las personas tienen que pasar por el duelo, y para pasar por el duelo tiene que sentir dolor. Cuando las personas no quieren sentir el dolor, entonces no hay duelo. Entonces, necesariamente es importante la aceptación del dolor. Se hace patológico cuando no lo aceptamos. Por ejemplo, si muere un pariente mío o tengo problemas de una persona que no está cerca, no está a mi lado, yo no lo acepto, entonces el no aceptarlo significaría que lo tengo presente de todas maneras como si no hubiese muerto. Entonces eso trae enfermedades en el cuerpo, eso trae enfermedades a largo plazo y se atasca, o sea, la persona no puede resolver su problema. Doctor, ¿es igual una pérdida de repente de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano? ¿Es igual el tipo de dolor o cada uno tiene diferente grado? Bueno, el dolor está relacionado
con la parte afectiva y significativa que significó para usted, por ejemplo, la persona perdida, ¿no? Por ejemplo, si yo afectivamente tuve mucha vinculación con esta persona y era fuerte esa vinculación, evidentemente que me va a afectar más en relación a otras que de repente no tuve mucha vinculación. Eso tiene que ver mucho con la parte afectiva, con la parte emocional, con la parte de la vinculación que tuve con la persona, y eso sí va a afectar tremendamente. Además, las que sufren más de problemas, por ejemplo, de duelos patológicos, son personas que, según las historias clínicas que yo observo, son personas muy dependientes, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve una persona en cual dependía demasiado, que estuvo demasiado ligada a ella, que mi vida la reducía simplemente a ella, cuando yo la pierdo, entonces eso me trae un problema tremendo para mí, como que genera un vacío. Entonces ese vacío me genera un tipo de depresión, un tipo de problemas, y ahí se queda atascado. Entonces las personas que sufren que tienen mucha dependencia, mayormente generan este tipo de duelos patológicos. ¿Y este tipo de duelos también se puede expresar en niños que pierden a sus padres o es diferente? Bueno, más en los adultos. Los niños evidentemente que no van a sufrir mucho que los adultos, porque evidentemente que el niño todavía está en el mundo exterior. En cambio, el adulto está ya en la introspección, en lo que es la parte filosófica, ¿no? En la parte de por qué vivimos acá, por qué estamos en este mundo. Muy bien, doctor. Las pérdidas también forman parte de nuestras vidas, ¿no es así? Mira, las pérdidas forman parte de nuestra vida y siempre estamos perdiendo cosas. Lo que pasa es que a veces pensamos que solamente la pérdida es la muerte. No es así. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta a ti, Karen, acuérdate cuando tenías 15 años, cuando estabas en tu colegio, te acordarás de tus amigas del colegio, de tus amigos del colegio. ¿A cuántos ya no ves hace muchos años? Eso es una pérdida. Claro. Acuérdate cuando tenías, por ejemplo, 18 años y trabajabas en algún sitio, ese trabajo que ya no lo tienes, ¿a cuántos amigos has dejado de ahí? También es pérdida. Tus frustraciones, tus esperanzas, las cosas que tú querías. Constantemente estamos perdiendo cosas en la vida. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Claro, pero esa pérdida es normal, porque siempre estamos perdiendo cosas en la vida. El perder a un ser querido también es una pérdida. La separación también es otra pérdida. O sea, cuando hablamos de pérdida, hablamos de cualquier objeto que ya no está a nuestro lado, que por muerte, por separación, por lejanía, por distancia, etcétera, ya no lo tenemos a nosotros. Entonces eso también es pérdida. Pero evidentemente que la pérdida más fuerte y la que causa dolor, sufrimiento, tristeza, lágrimas, llantos, es la pérdida en relación a la muerte, pues, ¿no? Muy bien, doctor, el tema está interesante. Vamos a una pausa comercial y continuamos con esto. Y seguimos invitando a nuestros amigos a llamar al 522-2991 cualquier consulta. Ya saben, ya regresamos con el doctor Walter Dávila y el tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Así que duelo patológico. Ya regresamos.